Amados hermanos, perdonen la interrupción. Tuvimos un pequeñito problemita técnico, pero ya no ha pasado nada. Esa es una de las batallas que tenemos todos los días. Y es que les decía que usted no se ha puesto a pensar por qué a veces no logramos hacer lo que queremos hacer cuando hemos tenido el deseo ardiente de hacer algo bueno, pues algo adecuado, algo que sabemos de qué es lo correcto y no lo logramos hacer. Estamos en medio de una conversación y sabemos que no tenemos que mentir y a veces cuando sentimos ya sacamos la mentira y decimos, pero ¿por qué digo esto si ya no quiero hacerlo? O los que tienen algún problema, alguna dependencia, no sé, no solamente con la sustancia, sino que con una persona o con un lugar o con la música, qué sé yo. Y tenemos esa como limitante, no logramos hacer, cambiar, lograr lo que queremos. Yo sé que usted sabe a lo que me refiero. En este pasaje de Lucas capítulo 23, versículo 18, es la escena en donde tienen a Jesús y el Pilato, las autoridades, le preguntan al pueblo, le preguntan a quién quiere que suelte. Y el pueblo dice en la Biblia, en el versículo 18 del capítulo 23 de Lucas, dice que gritaba a una voz que soltaran a Barrabás y que a Jesús lo crucificaran. Y esta es la batalla que tenemos todos los días en nuestras vidas, hermano. A veces no somos conscientes, pero todos los días tenemos la batalla en contra de la carne, nuestro espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice que los deseos de la carne son en contra del espíritu. Y los del espíritu son en contra de la carne. Es decir, que se están oponiendo entre sí. En Gálatas el apóstol Pablo trata de explicar la batalla que todos los días nosotros tenemos. Y es la batalla del espíritu y de la carne. Esto es prácticamente lo que está pasando en este momento. Jesús representa a lo espiritual. Jesús representa a lo divino, lo bueno, lo adecuado, lo santo. Jesús representa lo correcto, lo verdadero. Jesús representa todas las características de la esencia de Dios. Eso es lo que representa Jesús delante de la gente. Pero también delante de la gente está representado Barrabás. Que Barrabás representa lo malo, lo oscuro, lo mundano, lo terrenal, lo lujurioso, lo oculto, la mentira, el odio, el resentimiento. Es decir, que como persona nosotros tenemos como dos opciones, como el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Se recuerda? Deuteronomio capítulo 28. Es decir, que todos los días, aunque no conozcas a Cristo, estás enfrente siempre de dos opciones en tu vida. Y la decisión que tú tomes es la que va a predominar continuamente. Es decir, que la batalla del más fuerte la va a ganar obviamente el más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? Es el que más se le ha atendido, el que más ha entrenado. Me gusta mucho el libro de Romanos en el capítulo número 13 y versículo 14, si no estoy mal, dice que no debemos de proveer para los deseos de la carne. Es decir, que a veces nosotros estamos dándole alimento a la carne. Y cuando la carne debe de menguar, no lo hace porque le hemos dado como mantenimiento, le hemos dado más comida, le hemos dado más atención a esa parte que no es la que está cerca de Dios. Yo veo acá, amados hermanos, la realidad de todo el mundo, la realidad de que tenemos los cristianos y los que no somos cristianos. ¿A qué realidad me refiero? A la realidad es que siempre hay dos opciones. En una conversación siempre hay dos opciones. ¿Cuáles son? Bueno, ser honesto y actuar y hablar de la mejor manera. Pero también está la otra opción, que es mentir y actuar de una manera no adecuada. En un trabajo tienes dos opciones. Trabajas bien como agradando a Dios, haciendo perfectamente las cosas, no sirviendo al hombre, sino sabiendo que es el trabajo una bendición para tu vida y que aunque no te mire el jefe, tienes que trabajar. O tienes la otra opción que cuando el jefe no esté, durmámonos, cuando el jefe no esté, murmuremos,
como no hay venta, entonces no hagamos nada, sentémonos. Es decir, que siempre nosotros tenemos como la opción de Jesús o Barrabás. Me gusta mucho esta idea, porque Jesús se encontró en un momento de su vida y se encontró en medio de una, ¿cómo le puedo explicar? Es que si le digo de una votación, se oye como muy vulgar, muy feo, pero Jesús se encontró como en medio de una disputa, de una elección, en donde estaba a la par de Barrabás y la gente escogió a Barrabás. Es decir, que a veces nosotros escogemos siempre lo malo. Y cuando queremos que salga algo bueno, no sale porque siempre hemos optado por las cosas malas. Una de las características que tenía el mundo antes de que viniera el diluvio, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Es decir que el hombre, de 10 pensamientos, 8 eran para lo malo. De 10 palabras, 8 eran malas. De 10 amistades, 8 eran malas amistades. Es decir que cuando se requería que saliera lo bueno, casi no había. Si tú continuamente pronuncias malas palabras, eres mentiroso, eres que no sé cómo explicarle a usted que si usted le da alimento a la carne y no atiende a su espíritu, definitivamente a la hora de que usted vaya a trabajar, vaya a actuar, vaya a hacer algo, obviamente lo que va a salir de su vida es a lo que usted más ha cuidado o más ha alimentado. Esta fue una negación que a Jesús prácticamente le costó la vida, porque en ese momento Jesús era sentenciado a muerte. En esa elección, por decirlo de alguna manera, para que entendamos, qué humillante es poner a pesar lo malo y lo bueno y que gane lo malo. Por eso le decía yo al principio que usted no se ha puesto a pensar por qué no podemos cambiar, hermano, algunas costumbres malas. Porque tenemos el deseo de lograr algo bueno, pero no lo logramos. Siempre tendemos a lo malo. Yo me recuerdo cuando era joven, yo decía, es que a mí las amistades malas me siguen, decía. Porque yo donde iba, yo viví en Petén, viví en Puerto Barrios, viví en Livingston, viví en Zacapa, viví en Chiquimula, viví aquí en la capital en varias zonas, viví en Sanarate, viví en muchos lados. Y a todos los lugares que yo iba decía, es que a mí me sigue el mal. ¿Por qué? Porque en todos lados consigo quien compre droga, quien venda droga y quien fume marihuana. En todos lados miro yo gente que se parece a mí con la misma música. Y es que no es que me sigan, es que yo me he inclinado a lo malo. A la hora de que yo esté en un lugar, obviamente van a haber receptores de lo mismo que yo soy. Pero si en algún momento yo empiezo a cultivar, yo empiezo a trabajar, empiezo a cuidar esa parte que no es tan evidente como la vida espiritual. ¿Por qué digo que no es tan evidente? Porque una persona con dinero es muy evidente. Bueno, su ropa, las marcas que usa, sus atuendos, su vehículo, su celular, muchas cosas se evidencian, pero alguien espiritual no es evidente. Al menos cuando está sentadito, paradito, calladito. Pero estas cosas no nos agradan. Y esto es lo que yo en esta noche te quiero dejar en tu corazón. Todos los días vas a tener la opción de que el Dios, el Jesús que está dentro de ti salga. En una conversación, hace unos días, platicando con una persona, yo tenía ese pensamiento, decía, bueno, aquí es el momento en donde lo puedo echar todo a perder. Y le puedo decir lo que no debo de decirle. Pero no, Dios quiere fluir en este momento y voy a dejar que Dios fluya. Esta es como la opción que ellos tuvieron en algún momento de su vida. La opción de que el Jesús interno pudiera salir, pudiera brotar, pudiera actuar. O el hombre malo, el hombre perverso interno,
puedas salir. Solo que tengo que explicarte algo. Lo difícil que es que Jesús salga. Lo difícil que es hacer las cosas correctas. Lo difícil que es inclinarnos a las cosas buenas. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque es contrario a lo que nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado que si alguno de metro, algún policía nos para, nos han enseñado que ellos pueden recibir mordida, como decimos vulgarmente aquí en Guatemala. Nos han enseñado que se puede sacar un chivo en la clase. Podemos llevar una ayuda extra en el examen, en la materia. Porque nos han enseñado que la música popular, la que se escucha en el ambiente, es la que lleva más gente, es la que le agrada a más jóvenes. Entonces, me han enseñado que el reggaetón y esa música es la que lleva a más mujeres o a más hombres a donde yo quiero ir. Es decir, es difícil que salga la parte buena nuestra porque la enseñanza que nos han dado es contraria a la que deberíamos de tener, que es hacer lo correcto, hacer lo bueno. Nos han enseñado que para salir, como decimos por ahí, raspado de un problema, hay que decir mentiras blancas o mentiras pequeñas. Es que es una mentira inocente. Nos han enseñado que nosotros podemos valernos por nuestras propias fuerzas, como dicen por ahí, que en la guerra del amor todo se vale. Es decir que es difícil que podamos nosotros dejar salir a Jesús dentro de nosotros. Es difícil que Jesús crezca dentro de nosotros. Es difícil que Jesús se desarrolle y madure dentro de nosotros. Lo tenemos como un niño, como un bebé, lo tenemos como una semilla interna. Es decir que es un proceso, hermano. Por eso decía el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es decir, que hay una criatura, hay un ser que internamente debe de crecer, debe de desarrollarse al punto que apacigüe, que limite, que estorbe, que condense, que abrace a nosotros. Es algo así como cuando, digámoslo así, que Jesús resucitó. Ahora el espíritu no estaba contenido, en el cuerpo. Ahora el espíritu era el que contenía el cuerpo, es decir, que él podía pasar paredes. Eso pasaba. Dice que podía comer, hermano. Jesús resucitado comió, dice, pescado. No se le iba así y ¡pum!, se le salía como que era fantasma. Él comía. Pero también dice la Biblia en Juan capítulo 21, capítulo 20, que Jesús pasó las paredes cuando las puertas estaban cerradas. Es decir, que hay un ser interno que debe de salir todos los días. Y la atención que tú le des, la alimentación que tú le des, el cuidado que tú le des a esa parte tuya, es la que va a evidenciar cuando haya una batalla, haya un momento de discusión, de controversia, el ser o el lado que tú más cuidaste, obviamente es el que va a vencer. Es algo así como cuando un boxeador sube a pelear, pero uno de los dos boxeadores no entrena. No lo ponen a entrenar. Solo le dan, lo ponen a dormir. Al otro le dan, lo tienen entrenando. Obviamente cuando los dos se enfrentan, va a ganar el que entrenó más. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos una discusión? ¿A quién sacamos? Ese sacar, estamos entrenándolo, sacándolo continuamente, sacándolo a caminar, sacándolo y cuidándolo y siempre mostrándolo y siempre la misma parte, la ira, la contienda, el enojo, el resentimiento y continuamente, a llegar al punto donde decimos, pero ¿por qué no hago lo que quiero? Si yo quiero hacer las cosas buenas, pero no las puedo hacer. ¿Por qué no puede hacerlas? ¿Sabe por qué no puede hacerlas? Porque no ha atendido esa parte buena. Porque se ha esmerado en hacer lo que se le ha enseñado. Desgraciadamente y terrenalmente nos han enseñado mal, amado hermano. ¿Sabe qué dice la gente? Yo le digo a mis hijos que no se dejen. Hasta eso he escuchado con estos oídos, mire. Yo le digo a mis hijos que no se dejen. No, que se defiendan. Que si le dan un trompón, que meta otro. ¿Va? Que no pelee, pero que no inicie el pleito, pero que se defiendan. No, hermano. Eso no es lo adecuado.
¿Jesús qué hizo? Ah, pero era Jesús. Bueno, ¿usted a quién sigue? ¿Usted a quién se quiere parecer? ¿A Mike Tyson? Que cuando iba perdiendo, digo, este me va a trompear, pero le quito una oreja y se la quitó. Eso es la enseñanza, no dejarse. O es la enseñanza que dice que enmudeció en medio de sus trasquiladores. ¿Es fácil? No, le estoy diciendo que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque estamos acostumbrados a no dejarnos. Estamos acostumbrados a pelear. Estamos acostumbrados a salir con caballo blanco. Estamos acostumbrados a no renunciar. Estamos acostumbrados a no rendirnos. Y déjeme decirle que sí tenemos que rendirnos delante del Señor. Sí tenemos que ser humillados. Sí tenemos que reconocer nuestros errores. Sí tenemos que arrepentirnos. No, pero somos orgullosos. Somos altaneros. Entonces, eso es lo que hemos mamado nosotros. Eso es lo que nosotros nos hemos, en medio de eso nos hemos criado. Pero el carácter de Cristo no es ese, hermano. La esencia de Dios no es esa. Es más fácil sacar al que sabemos que Barrabás es ladrón, porque usted sabía que Barrabás era un ladrón, era un homicida. Barrabás era una entidad que lastimaba al pueblo. Barrabás era esa persona que robaba, que mentía, que a pesar que les hacía daño, lo dejaban ir libre, lo pedían a él. Pero por otro lado estaba Jesús, aquel que no había fallado, aquel que no había hecho nada. El mismo Herodes dijo: yo lo he estado interrogando y no he visto nada malo en él. Eso dijo Herodes. Pero no importa. No importa, nosotros queremos al que nos daña. No importa que aunque mi ira me lleve a la cárcel, aunque mi enojo, mis malas palabras me lleven a un problema aún mayor. No importa que el meter la pata o acelerar al carro, pasar el semáforo rojo, no importa que me accidente, pero siempre elijo lo malo. No importa que me diga mentiroso, yo voy a seguir mintiendo. Ese es soltar a Barrabás. Y eso es decirle a Jesús: vas a ir muriendo poco a poco. Vas a ir apagándote tú. En lugar de apagarme yo y tú crecer, yo voy a hacer todos los días lo contrario. Yo todos los días voy a tratar de soltar a Barrabás, a las cosas malas, y tú vas a ir muriendo. Tú vas a menguar y yo voy a crecer. Esa es una negación que Jesús encuentra en nosotros todos los días, amados hermanos. Todos los días. Esa negación no está exenta de los altares. Sí, no está exenta de las predicaciones. Esta negación no la exime un ministro. Es decir, que no importa el ministerio, no importa la alabanza, no importa el don, no importa el trabajo en Dios, tú puedes soltar a Barrabás. En esta noche yo quería tomarme unos minutos para explicarte lo que estaba sucediendo, lo que dice Lucas. Recuérdate estas tres citas, por favor. Lucas capítulo número 23, versículo 18. Dice que la multitud, en lugar de pedir las cosas buenas, en lugar de pedir a aquel que no pensó y no hizo nada malo, en lugar de pedir a aquel que nos ama como nunca antes, como nadie nos amó, en lugar de pedir a aquel que nos ayuda, nos bendice y siempre está con nosotros, en lugar de pedir a aquel que no nos juzga ni nos condena, pedimos al que nos roba, pedimos al que nos lastima. Siempre optamos por las cosas malas. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia que entre la batalla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, eso lo dice Gálatas capítulo 5. Pero en el versículo 17 dice que las obras de la carne son, y da un listado como de 18 cosas. Pero nótese algo interesante, que la carne obra de esa manera. La carne no puede obrar bueno, hermano. Por eso Jesús dijo, no hay bueno uno solo, no hay. Es que la carne, dice la Biblia, que no se sujeta a Dios. Y no solamente no se sujeta,
sino que no puede hacerlo. Eso es aparte. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que una persona no se sujete a Dios y otra cosa es que no pueda sujetarse. Así la carne. La carne no logra sujetarse y tampoco puede hacerlo. Pero en esas obras de la carne, en cómo, cuando hablo de obras, me estoy refiriendo a cómo trabaja la carne. Es como que yo te dijera, ¿usted sabe cómo obra un albañil? Usted rápidamente piensa, sí, obra con su pantalón todo chuco, con su pala. Ya más o menos tengo la idea de cómo es el trabajo de un albañil. Usted sabe cómo es el trabajo de un doctor, cómo obra un doctor, cómo acciona un doctor. Sí, se me ocurre un estetoscopio, un saco, una bata, y si está en operaciones con una cosa aquí y con unos zapatos como unas bolsitas. Usted sabe cómo opera una persona que está cocinando, cómo obra un cocinero. Sí, se me ocurre una gabacha sucia, con cuchillo, y se me ocurre con grasa, aceite. Es decir, que esa idea es la que tenemos que entender cuando hablamos de la carne. La carne solamente tiene una manera de obrar. ¿Cuál es? No es hacer lo correcto. No es hacer lo bueno. La carne no es hacer lo limpio. La carne no es hacer las cosas verdaderas. Así es como ella opera, la carne. Pues esa operación lo hace en contra del espíritu. Porque el espíritu opera de manera diferente. Eso lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y por último, dice el libro de Romanos capítulo 13, versículo 14, que de las dos, al que le demos más alimento, es la que seguramente va a ganar en una decisión que tomes, en una batalla. Aquí no va a ganar el que ore más, hermano. A veces nosotros vivimos toda la semana en la carne, alegando. Yo conozco a una hermana que va, mire hermano, conozco una hermana que va a un lugar a aprender todas las semanas Biblia. Y toda la semana pasa peleando con medio mundo y hablando y diciendo, mintiendo y de todo, hermano. Pero ella es una gran cristiana y conocedora de Dios. No estoy juzgando, pero de pronto eso me pasa a mí. Por esa razón que tengo que examinarme todos los días. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de examinar nuestras vidas? No es usted mismo, hermano. Porque dígame usted aunque esté flaco, se va a ver gordo. Y aunque esté gordo, se va a ver flaco. Usted aunque esté chonco, se mira atractivo con ese diente que le falta. Aún con ojeras dice, ¡ala, qué lindo! Uno se engaña. Pero ¿sabe cómo puede usted examinar cómo está espiritualmente? O mejor dicho, ¿a quién ha sacado más a Barrabás o a Jesús? Pregúntele a las personas con las cuales usted vive. Pregúntele a ellas y que le diga con honestidad quién es el que sale cuando está molesto, cuando toma decisiones. Es que Barrabás no sale solamente cuando está molesto, hermano. No se equivoque. Barrabás sale para tomar decisiones. Si no, miren lo que le pasó a Lot y Abraham. Lot le dijeron, bueno, escoge, Lot, ¿dónde querés pastorear? Escoge, y le dieron la llanura. Y Lot dice que vio la llanura, dice. Ah, qué lindo, dijo, aquí, este lugar es mejor. Aunque está cerca de Sodoma y de Gomorra, pero no importa, ahí hasta tengo paro. Y el otro. Es decir, que a veces Barrabás no sale en una discusión o en un carácter malo, sale en una decisión. Mira, te proponemos trabajar con esta persona y cuando la mira es una mujer, así como se la recetó el doctor. Dice usted. O con aquel y mira un cholco peludo. Y usted, para allá va. ¿No será que su bendición estaba con el cholco peludo? Y su Barrabás o Barrabasa estaba ¿de qué lado? Es decir que pregunte a la gente que le rodea, o a usted pregúntese, ¿a quién es el que saco continuamente? En una decisión, en una conversación, en una plática, en una llamada, en un chat, en una búsqueda de Google. ¿A quién saco? ¿En una mirada, en un pensamiento? ¿Quién es el que brota? ¿Quién es el que sale?
Y yo le aseguro que va a salir aquel que a usted ha estado alimentando más. Va a llegar un punto en donde ya no hay elección, porque usted mató a la otra opción. Eso fue lo que pasó con Cristo. Ahí tenían la opción y lo estuvieron atacando al punto que lo quitaron. Claro que el Señor resucitó. Pero ¿para qué nosotros pasar momentos duros, difíciles, por no tomar decisiones y por no entender el principio de que tenemos nosotros que darle seguimiento a nuestra vida espiritual? Si tú en esta noche te alejaste de Cristo, si tú en esta noche te alejaste de Cristo, tal vez está mal dicho. Si tú en esta noche reconoces que te alejaste de Dios y que continuamente has estado pensando lo malo, haciendo lo malo, diciendo lo malo, hablando lo malo, ¿no será que estás soltando a Barrabás en tu vida? ¿No será que estás optando por la opción más fácil, la que te han enseñado, la que eternamente es la mejor, que es donde va Vicente, allí va toda la gente? ¿O te está costando hacer cosas que no has podido lograr? Pero ¿no será que esa batalla que tienes es porque simplemente tu espíritu está débil? Tu espíritu está debilitado. Dice la Biblia, amados hermanos, que continuamente nosotros tenemos dos opciones todos los días. Mañana que te levantes, vayas o no vayas al culto, tengas o no tengas privilegio, toma la opción de acercarte al Señor y toma la opción de hacer lo correcto delante de Él, como soltando al Jesús y alimentando al Jesús que está dentro de ti. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero el próximo sábado a las 19 horas y ojalá que puedas estar con nosotros. Son las últimas negaciones que tenemos de Jesús, que son las negaciones del apóstol Pedro. Me gustaría mucho que tú pudieras recibir también esa administración. Bendiciones.